El estudio seguía medio dormido esa mañana. Sus pisos de mármol resonaban solo con el débil zumbido de las luces fluorescentes y el suave chirrido de las ruedas de la fregona. Cuando Vincent Hale, el célebre director cuyo nombre adornaba una docena de películas ganadoras de premios, atravesó el vestíbulo con su expreso en la mano y hojeando la programación del día. Apenas consciente, al principio, de la mujer arrodillada en la esquina junto al ascensor, fregando las marcas de rozaduras de las baldosas con un nivel de cuidado que rara vez veía en nadie más. Su etiqueta con su nombre decía Mira, su uniforme demasiado grande para su delgada figura, las mangas arremangadas a pesar de la ola de calor y sus movimientos tan precisos que parecían ensayados. Pero cuando Vincent pasó, su mano golpeó el borde de su taza de café, enviando una oscura salpicadura de expreso a través del azulejo, y antes de que pudiera reaccionar, ella ya estaba a su lado, paño en mano, murmurando, «Lo siento. Mucho», aunque fue él quien lo dejó caer. Se agachó para ayudarla, agarrándole instintivamente por la muñeca para estabilizarla, y fue entonces cuando lo vio. Un moretón profundo, medio cubierto por el puño, de un amarillo enfermizo en los bordes y morado oscuro en el centro, como algo agarrado con demasiada fuerza, con demasiada frecuencia. Y Mira retrocedió al instante, retirando el brazo tan rápido que chocó con el cubo de la fregona y lo tiró, derramándose agua por todas partes mientras susurraba de nuevo, «Lo siento, señor, no quería», con una voz tan baja, tan practicada en la disculpa, que hizo que algo en el pecho de Vincent se apretara. Se inclinó para ayudarla de nuevo, más despacio esta vez, pero ella evitó su mirada, concentrándose en cambio en secar el derrame con manos desesperadas, como si estuviera tratando de desaparecer bajo el suelo. Vincent la observó un momento más de lo debido y luego le entregó su pañuelo en silencio, murmurando, «Solo es café, señorita». Había algo demasiado familiar en su forma de estremecerse, en su forma de disculparse por existir, y al mediodía se encontró de pie frente a la oficina de recursos humanos pidiendo la lista de conserjería, no por poder, ni por lástima, sino por una sensación persistente que no podía explicar. El expediente de Mira era escueto, sin contacto de emergencia, sin dirección completa, solo un apartado de correos. Era una empleada temporal de una empresa externa, recién transferida de otra ciudad, y no deberías trabajar con el estómago vacío. Y aunque dudó, algo en su tono la hizo aceptarlo con manos temblorosas. Se sentaron bajo un pequeño toldo junto al aparcamiento y, durante un rato, ninguno habló. El silencio se llenaba solo con el zumbido del tráfico lejano y el ocasional piar de un gorrión que anidaba cerca de las cámaras de seguridad. Finalmente, Vincent preguntó, «¿Ese hombre del aparcamiento es alguien que conoces?» Y Mira se congeló, el sándwich aún en su regazo, sus dedos apretando alrededor del envoltorio antes de susurrar. «Se supone que no debo hablar de él». Los ojos se dirigieron hacia las ventanas de vidrio detrás de ellos, como si el mismo nombre pudiera hacer eco y convocarlo. Suavemente, Vincent dijo, «No tienes que decir su nombre. Solo déjame ayudar». Y por un momento, lo miró, no al director, no al hombre de traje y titulares, sino un extraño que ofrecía seguridad sin ataduras, y la pared se agrietó. «Su nombre es León Graves», susurró. «Solía ser mi supervisor, hasta que me fui. Pero él me sigue. Dice que si digo algo, hará que me despidan o algo peor. Dice que nadie le creería a un conserje». Su voz se quebró ligeramente, pero su rostro permaneció tranquilo, como si esta no fuera la primera vez que hablaba con miedo. Vincent permaneció sentado en un silencio atónito, no porque no la creyera, sino porque sí, y todo encajó. León Graves no era cualquiera. Trabajaba en Everard Dynamics, uno de los socios corporativos más importantes del estudio. Un hombre conocido por sus contactos y su refinado encanto en las recaudaciones de fondos. Un hombre que había estado en las mismas salas que Vincent, estrechando la mano de actores y donantes con una sonrisa hueca como un plató. Ahora esa sonrisa era una máscara que cubría algo podrido, algo peligroso, y Vincent supo al instante que el silencio ya no sería una opción, ni para ella. Miró a Mira a los ojos y dijo con firmeza, «Te creo. Y voy a actuar. Ya no tienes que tener miedo». Pero Mira se limitó a negar con la cabeza, con la voz temblorosa. Siempre dicen eso, y luego se callan cuando la cosa se pone difícil. Vincent no discutió. Solo asintió y dijo, «Entonces déjame demostrarte que no lo haré». Vincent Hale no era solo un cineasta. Era un hombre entrenado en el arte de las historias, de encontrar verdades ocultas tras los gestos, de leer los silencios como líneas de diálogo, y una vez que Mira pronunció el nombre de León Graves, fue como encender una mecha bajo la superficie pulida de todo lo que creía saber sobre su propia industria.
Porque Leon no era solo un nombre en los labios de Mira, era un nombre en la lista de contactos de Vincent, un socio de una campaña reciente con Everard Dynamics, un hombre que una vez se jactó de gestionar a más de 1000 empleados, pero nunca mencionó nada sobre la mujer a la que había amenazado en un estacionamiento oscuro. Vincent regresó a su oficina, abrió sus archivos de contactos privados y comenzó a buscar todo. Subvenciones, acuerdos, correos electrónicos, transcripciones de reuniones. Y pronto descubrió que Leon había ayudado una vez a coordinar un contrato laboral masivo con empresas de custodia de terceros en múltiples sucursales del distrito de entretenimiento, incluida la de Mira. Cada documento apuntaba al poder que Leon había usado con sutil crueldad, reestructurando horarios. Vincent le pidió un favor a un investigador jubilado que le debía dinero de un proyecto documental anterior y solicitó que se extrajeran discretamente los antecedentes civiles de Leon. Lo que recibió fue una bomba silenciosa. Informes sellados en otros 2 estados, presentados por mujeres anónimas catalogadas como contratistas temporales, ambos desestimados por tecnicismos y ambos contragraves. Vincent recopiló los datos, las grabaciones de vídeo y los testimonios escritos en una carpeta privada titulada Verdad y comenzó a sentar las bases para una confrontación. Ella sonrió levemente, no con confianza, sino con un destello cercano a la esperanza. Eso fue suficiente. La noche de la gala resplandeció con luz, risas y capas de disfraces. Hombres con smokings a medida dándose la mano con copas de champán, mujeres con vestidos de terciopelo discutiendo pronósticos de taquilla, y en el centro de todo, Leon Graves, presumido y radiante como solo los hombres con secretos pueden serlo, su sonrisa tan aguda como las solapas de su traje, completamente inconsciente de que la torre de cristal que había construido a su alrededor estaba a punto de romperse. Vincent entró al lugar como quien entra en su propio escenario, tranquilo, centrado, con un propósito que marcaba cada paso, y se dirigió al escenario donde estaba programado para entregar un premio a la integridad corporativa sobresaliente. Pero en lugar del discurso preparado, Vincent hizo una pausa y golpeó el micrófono suavemente, explorando la sala hasta que sus ojos encontraron a Graves, y luego, con una voz como terciopelo sobre acero, dijo: «Antes de entregar los honores esta noche, necesito mostrarles algo que ya no puede pasar desapercibido». Los jadeos ondearon cuando las pantallas detrás de él se iluminaron, no con clips de película, sino con imágenes, fotogramas de grabaciones de vigilancia, fotogramas congelados de Mira retrocediendo de Graves en el estacionamiento, marcas de tiempo, registros de texto, archivos de personal e informes sellados ahora abiertos. Leon se puso de pie lentamente, tartamudeando: «¿Qué es esto?». Pero Vincent levantó una mano y dijo: «Esto es lo que eres cuando nadie te ve». Seguridad se acercó a Graves mientras los susurros se convertían en indignación, mientras los ejecutivos comenzaban a revisar sus teléfonos y los reporteros en la multitud comenzaban a tuitear en vivo, mientras Mira salía de detrás de la cortina, con la cabeza bien alta, las mangas arremangadas, las muñecas con cicatrices visibles bajo las luces del estudio, y se paró junto a Vincent sin necesidad de decir una palabra. La sala se congeló, y en esa quietud, Mira solo pronunció una frase. Dijo: «Que nadie me creería». Eso fue todo lo que hizo falta. Los agentes federales, notificados previamente por Vincent, entraron por la parte trasera del pasillo mientras Graves intentaba pasar la seguridad. Pero no había dónde correr. Su arrogancia lo había atrapado en el mismo foco de atención que una vez anheló. Y mientras lo sacaban esposado, Vincent susurró a la sala atónita: «El silencio ya no es una opción, ni en mi estudio, ni en esta industria, ni en este mundo». En las semanas siguientes, la historia de Mira y el hombre que le creyó lo transformó todo. Las políticas del estudio, la percepción del público, sobre todo, la vida de Mira, le ofrecieron un puesto en el equipo de cumplimiento de RRH de la empresa, no como una organización benéfica, sino como consultora para una reforma real, y con el apoyo de Vincent, ayudó a diseñar nuevas medidas de protección para los trabajadores contratados, creando una aplicación de denuncia anónima, programas de formación informados sobre traumas y un círculo de mentores rotativos para garantizar que nadie se sintiera tan solo como ella. Los medios aplaudieron la audaz acción de Vincent, pero él rechazó todas las entrevistas, centrando la atención en Mira, cuya silenciosa fuerza se había convertido en un símbolo mucho más sonoro que cualquiera de sus películas. Cuando un pequeño podcast se preguntó qué le hizo cambiar de opinión, Vincent simplemente dijo: «No fue mi mente, fue mi conciencia poniéndose al día con mis ojos», y lo dejó ahí. Mira, mientras tanto, empezó a caminar por los pasillos no como un fantasma, sino como una guía, con la mirada firme, los pasos seguros, su pasado ya no oculto sino honrado. Y una tarde,
Mientras estaba en el mismo vestíbulo donde todo había comenzado, con un trapo de limpieza a la mano, ahora por costumbre y no por necesidad, un nuevo conserje le preguntó: «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que el director paró el mundo por ti?» Y ella sonrió, con ojos suaves pero firmes, y dijo: «No, solo escuchó, y eso lo cambió todo».